Puertorriqueña y vive mitad del año en Australia. Sexóloga rompiendo barreras hace más de 20 años. Tiene 5 libros best-selling. Presentadora del hit show australiano, el programa más popular en Australia, Married at First Sight. Mi nombre es Alessandra Rampola y estás en Power Up Talks. Alessandra, gracias. Gracias a ti, Lucien. Qué bueno por fin. Qué bueno verte por fin. Nos conocíamos desde high school, he seguido tu carrera y ahora por fin te tengo en Power Up Talks. Encantada. Gracias. Alessandra, en Power Up exploramos las vidas de personas que nos inspiran y que han hecho cosas diferentes, que han logrado, que han roto barreras y tú tienes todos esos checkmarks. Vienes de escuela católica, sí, aquí en Puerto Rico, y empiezas a romper barreras como sexóloga. Háblanos de cómo empezó todo esto. Mira, es interesante, sí, porque justamente María Reina, escuela católica, donde el tema de la sexualidad claramente no era el más conversado durante mi carrera estudiantil, pero que justamente siendo una academia para niñas, a mí me enseñó mucho, o saqué mucho de ahí la idea del pensamiento crítico. Y en mi propia adolescencia, para mí era un tema para realmente cuestionar el por qué nadie me estaba hablando de las cosas que me pasaban naturalmente en mi cuerpo y en mi experiencia de vida. Entonces yo reconocí desde un lugar muy inocente, digamos, que había una necesidad de eso y que había una falta porque yo sabía que no estaba mal, pero no había información y no sabía yo cómo sentirme a gusto. Así es que mi interés surge de ahí. Desde escuela superior. Desde escuela superior yo estaba... O sea, tú tenías ya ese análisis. Pero no así tanto como sexóloga. Yo lo pensaba en términos de sexualidad. Nadie estaba hablando de sexualidad y yo estaba en plena adolescencia con todas mis hormonas revueltas. Y pues nada, toda esa temática que era tan escondida, no hagas, todo era negativo, prohibición. Sí, el guilt. El guilt trip. Te hablaban solamente si de algo, de enfermedades, de cosas bien negativas. Yo decía, pues no puede ser tan negativo si también hay tanto revuelo alrededor de... Yo cuestionaba mucho los mensajes que se me estaban ¿Y lo hablabas con alguien, Alessandra? Claro que no tenía con quién hablarlo, por supuesto que no. Claro que no. Pero justamente ya entrada, siendo un poquito más grande en la universidad, teniendo un poquito más de libertad, de yo con, gracias papá Dios, la tarjetita de crédito que papi me dio para emergencias, pues yo para mi gran emergencia de necesidad de entender, empecé a comprar libros que tenían que ver con sexualidad. Y de una manera muy orgánica, en lo que era mi habitación en Loyola, se convirtió en el lugar del piso donde si alguien tenía alguna duda, sabía que había una colección de libros que estaban todos bien marcados. O sea, que ya tú tenías en tu cuarto, en tu dorm, tu clínica. Había una clínica. Te voy a contestar tu pregunta. Sí, no tanto te no, lo pero contesto, la información está aquí. La información está ahí y entonces naturalmente esta cuestión de la universalidad de la sexualidad se convirtieron en conversaciones que entonces daban permiso para que se dieran. Porque si alguien tenía curiosidad y sabía que yo tenía el librito, pues ya yo me enteré que había una curiosidad. Pues cuéntame de qué te está pasando. Pues me está pasando esto a mí. Es que esa comunidad se empezó a dar de información compartiéndose de un lugar que era seguro porque era entre amigas. Eso años más tarde se tradujo a lo que terminó siendo mi carrera y lo que de cierta manera ha sido lo que más he hecho, que ha sido un tema de normalizar, de traer a lo cotidiano, de bajarle el susto y el miedo y la vergüenza y el shaming que hay alrededor de la sexualidad y del placer sexual femenino, porque ese tema en el 91, cuando yo me gradué de high school, no era un tema que se hablaba, nadie estaba hablando del orgasmo femenino y por qué había una diferencia, una disparidad tan grande entre la calidad orgásmica del hombre y la de la mujer, y eran temas que a mí me interesaban. Entonces, pues nada, a lo que voy con toda la vuelta del cuento que te hago, es que esas lecciones iniciales que tuve de vida aquí en Puerto Rico, dada la formación particular que tuve, me pusieron en un lugar interesante de tener mucha valentía, porque en escuela de niñas pues no había competencia ni había que quedarse callada porque el nene nada, era una cuestión de mucha libertad en términos de intelecto y también de mucha curiosidad que venía con cuestionamientos y yo me sentía muy apasionada. Entonces, mezclando todo eso con mensajes que en mi casa siempre me dieron de la importancia de la educación, de que ese era el regalo que nos daban, el legado que nos iban a dar mis padres era nuestra educación, porque tampoco era que ellos venían de sus familias con mucho, pues yo mezclé esas cosas y dije, espérate, esto tiene importancia, va a ser una diferencia, que para mí era importantísimo tener propósito. Y cuando otra persona me sugiere la temática de la sexualidad como profesión, porque a mí no se me ocurrió.
¿Quién te dijo eso? Mi hoy cuñado, Ok. cuando todavía era estudiante de medicina, que era novio de mi hermana. Porque tú sabías que querías hacer algo, pero no sabías que podías hacer una carrera con eso. Sí, yo estudié francés y literatura en college. Nada que ver, nada que ver. Las películas francesas subían de todo, pero más Exacto. nada. O sea, no. Bueno, la cultura francesa Era algo sí que yo tiene, hacía naturalmente, donde había un interés natural, pero que no tenía una formación ni una estructura, porque también estudié en Loyola University, que es una universidad jesuita. Tampoco es que estaba en el currículo de Loyola estudiar sexo. Entonces, pero sí, las jesuitas tienen pensamiento crítico y cuestionar las normas. O sea que todas esas tradiciones ya estaban muy instaladas en mí, pero yo había descubierto que tenía una curiosidad muy particular y eventualmente en esa conversación que tuve con Ricky, que ahora es mi cuñado, algo me comenta que yo dije, claro, como Dr. Ruth, y me acordé si existe Dr. Ruth. Dr. Phil, que tú has estado en el programa de Dr. También, Phil. Exacto. En años más tarde me tocó, pero y Dr. Drew y todos ellos. Cuéntame de cómo dijiste, pues yo puedo hacer esto, pero en algo que no necesariamente, no habían tantos role models para tu puertorriqueña. No solamente no habían role models, yo creo que no tenía ni nombre, porque yo me acuerdo, yo pensaba, mi hermana quería ser ginecóloga en algún momento, se casó con un urólogo, y yo venía diciendo hacía años que yo quería ser sexóloga. Yo le tiré un óloga porque yo dije, bueno, lo que yo quiero ser es especialista en esto, muy particular. Yo no quería ser psicóloga necesariamente, hacer otro tipo de terapia. Yo quería específicamente trabajar sexualidad. Y terminé haciendo una maestría en terapia matrimonial y de familia. Porque puertorriqueña católica al final del día y con 9 años que habré tenido en el momento, yo decidí que la gente que estaba casada ya tenía permiso para tener sexo y claramente en una terapia de parejas casadas se podía hablar de sexo. Era como que el camino a ver cómo hago para abrirme el espacio. Sí, cómo se abre tu carrera dentro de la Exacto. La estructura. Así es que hay todo un background académico que tiene que ver con, sí, el entendimiento del comportamiento humano y las dinámicas, pero también entonces el comprender la experiencia sexual del ser humano desde un lugar individual. Y pues nada, un poquito de esa formación la cayó en medios de comunicación sin buscarla, porque no era que yo estaba buscando eso, yo quería mi consultorio y más nada. ¿Y cómo caíste en medios de comunicación? María del Carmen González. María del Carmen González. Mi roommate de la Universidad de Loyola, divina, que es una gran reportera aquí en Puerto Rico y que en algún momento trabajaba en el Canal 11 y le estaban buscando a alguien para el programa de la mañana. Yo venía a vivir de vuelta a Puerto Rico y me dijo, ay, amiga, ven por favor para que te entrevisten, que no encuentran a nadie, tienen que hablar para San Valentín, que qué sé yo. E hice yo mi debut televisivo en la historia de la vida en Puerto Rico un 14 de febrero, un día de San Valentín del 2001. Creo que hablé, en esa ocasión creo que eran como que tips para avivar la llama del fuego en San Valentín. La llama en ti con tu pareja. Sí, ¿cómo hacer para mantener las cosas hot? Así bien programa de la mañana de Univision en ese momento. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy más nunca paré de estar en televisión. Fue una cosa en verdad por hacerle un favor a una amiga, porque yo tenía una expertise que yo entendía que era distinto y pues, ayúdame. ¿Cuándo y cómo entendiste tú que, espérate, this is it, no se está, esto es... O sea, te abre la puerta, empiezas a hablar, la gente te empieza a seguir. Es casi un poquito de, no hablamos de esto, pero queremos verlo todo. Sí, el medio de comunicación me vino de sorpresa. Yo estaba bien clara de que this is it. Cuando yo tuve mi revelación vocacional ese día en la playa, literal, lo recuerdo como, me acuerdo hasta de cómo olía la crema de coger sol. Ese fue un momento de que más nunca tuve duda de que yo sabía que yo tenía que, pero con pasión, yo tenía que encontrar cómo se hacía para ser sexóloga. Y una vez tuve la visión, la vida conspiró para abrirme todas las puertas, pero me hizo falta tener la visión. Nunca me imaginé en medios de comunicación, pero fue muy rápido darme cuenta que era una herramienta muy poderosa. En ese momento no habían sexólogos hablando en medios de comunicación, yo era una de muy, muy poquitos y era la única que era joven. El resto de las personas que aparecían eran personas bastante mayores. O sea, que tenías un nicho ya. Yo tenía 26 años en ese momento y estaba haciendo el programa de la mañana en Univision. En ese primer mes y pico empecé a escribir columnas en Primera Hora, entré a la radio a Fidelity en la mañana y en la tarde. Así es que en mes y medio estaba en todos los medios de Puerto Rico haciendo mis pequeñas secciones. Y tenía mi consultorio, que también era emotivo. Yo decía, pues yo regreso a vivir a Puerto Rico, tengo que abrir el consultorio. La gente tiene que saber que yo existo y que tienen necesidad de mi ayuda porque yo estoy clara por lo que todo el mundo está pasando. Pensaba yo muy clarísima. Claro. Y nada, y vine para el consultorio y eso cayó y me di cuenta que
el poder que tiene la plataforma de educar y lo que para mí era muy importante como propósito de mi vocación era que le sirviera a la gente y podía llegar a tantas más personas utilizando el medio que simplemente con los, qué sé yo, 7, 8 pacientes que podía ver por día en mi consultorio. Se me hizo muy interesante y me di cuenta rápido que se me hacía fácil la comunicación. No, y como proyectas y como lo haces. Y fíjate, eso también es una cosa que es muy nacida en Puerto Rico. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé, que obviamente le conté a mis papás y mami en ese momento primero lloró y después Exacto, se le no pasó. te dijeron, ¡mi hija! ¡No! Ellos se habían curado de espanto cuando les dije que quería estudiar, pero habían pensado que se me iba a pasar el follón, no se me pasó nunca, aquí seguimos todavía. Pero lo que sí es que nunca se imaginaron que iba a ser público y cuando yo empecé a hacer las apariciones a mami le costó un poquito al principio. Ella al día de hoy te dice que no, pero yo me acuerdo cuando le molestó. Pero sí, igual después, siempre con mucho apoyo. Pero me acuerdo que cuando empezó a pasar eso y yo me di cuenta que amigas de mi mamá estaban llamando a mami a decirles, wow, si yo hubiera tenido esta información cuando bla, bla, bla. En cuanto ella sintió y mi familia sintieron el apoyo tan grande, porque hubo un apoyo descomunal al trabajo, hubo mucha reacción. Yo me sentía que estaba logrando un propósito importante, entonces no importa lo que pensaran o no pensaran, ya yo estaba completamente committed a lo que iba a ser mi vocación y muy clara de lo que quería lograr, que era normalizar el tema del sexo. Y pues todo lo demás que ha pasado en todos los países donde he tenido oportunidad de trabajar y comunicar, básicamente en el medio que fuera, televisión o radio, libros, conferencias, lo que fuera. Ahí voy. Estás en Puerto Rico, es un mercado específico, lo que te va bien. Sí. ¿Cómo entonces brincas? ¿A cuántos países has vivido ya? Vivido, siempre me he quedado viviendo en Puerto Rico. La gente piensa que yo vivo por el mundo. Yo vivo en San Juan de Puerto Rico, no me he querido ir nunca. Nice. Todavía no me he querido ir oficialmente. Pero tu carrera es aquí y afuera. Mi carrera es, te diría que predominantemente afuera, muy poquito he hecho en Puerto Rico. ¿Cómo has logrado eso? Porque eso es, queremos siempre exportar nuestro talento, exportar el producto, y no todo el mundo lo logra. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese...? No hubo estrategia. Fue simplemente, y yo sí soy muy intuitiva y me siento muy incómoda haciendo cosas que no me alinean. Yo soy muy de congruencia. Si tengo un pensamiento y después me doy cuenta que no estoy viviendo mi vida alineada al pensamiento que yo decidí que es el correcto, porque le doy análisis y toda la cosa, me molesta, no estoy cómoda. Entonces, yo siempre he estado muy alineada a lo que es importante para mí. En algún momento era importante ser una persona adulta y tener una carrera y no perder el contacto y el vínculo ni con mi familia, ni con Puerto Rico, ni con raíces. Sobre todo a medida que se expandió y explotó tan grandemente mi carrera en tantos países, que yo iba a países que nunca había ido y desde el aeropuerto, o sea, aduana, ya estaba todo el mundo teniendo mucha reacción y yo decía, bueno, pues siempre es bueno como que regresar a casa, ¿verdad? Para salir un poquito de esta nube, regresar a tierra, recargar. Centrada. Y fue muy raro porque en Puerto Rico nunca he tenido una carrera mediática como la tengo en otros países y me he querido quedar viviendo acá en parte porque tengo esa cosa súper normalita que no siempre tengo en otras partes. Entonces se dio como consecuencia de mantener esa alineación entre dónde me siento cómoda y realmente escucharme, porque si hubiera escuchado a otras personas, hace 20 años estaría viviendo en Los Ángeles, en Miami, en otro lugar. ¿Y cómo serían las oportunidades de hacer este proyecto o en Argentina o ya mismo llegamos a Australia, donde estás? Sí. Es raro. Muchas personas sueñan y trabajan mucho por entrar en medios de comunicación. Yo no lo soñé directamente, tal vez indirectamente, pero no directamente. Y nunca lo busqué. A mí me tocaron la puerta todas las veces. Yo, televisión... Pero estabas ya afuera, expuesta. Bueno, pero literalmente María del Carmen me llamó un día y me invitó a una cosa. Y a partir de ahí me llamaron de la radio, me llamaron del periódico. O sea, me seguían llamando a invitarme a hacer colaboraciones y cosas. Y yo decía, qué chévere, sí. Te digo que sí, porque yo estaba clara en lo que yo quería. Ahí está. Pero no tenía tampoco... ¿Con miedo o sin miedo? Ay, con todo el miedo, pero ¿qué importa? Porque ahí está. Te digo de dónde salía mi confidence, porque yo sí me encargué de ir a estudiar lo que tenía que estudiar. O sea, a mí... Mira, se me paran los pelos porque es verdad. Pero sí. Yo una vez decidí que tenía que ser sexóloga, pues entonces averigüé, hice mi maestría en Marriage and Family Therapy, me fui a San Francisco a hacer el doctorado en sexualidad, tengo mis certificaciones. Yo me sentía muy segura del contenido que yo iba a dar. Entonces, como no era Alessandra hablar yo de mí y a inventarme cosas, yo sabía que yo tenía algo que yo estaba clara lo que te iba a decir. No me daba miedo porque estaba más entusiasmada de la posibilidad que miedosa. Entonces, donde podrían haber tal vez en algunos momentos
tuve momentos de como que wow, o que mucha gente, o en verdad pensar a cuántas personas estoy llegando. Cuando hice un programa que salía en 22 países, era como que 22 países, déjame ver la lista, ¿cuáles son? Confidencias, el primero que hice para Cosmopolitan Televisión. De una pasé de, qué sé yo, de programa de la mañana en Puerto Rico a 22 países. Y entonces, sí, cuando pienso en eso me da un poquito de miedo, pero en el momento no. Entonces, son cosas que me refuerzan esa sensación de que, ok, me siento a gusto, me siento cómoda, me alinea. Y yo simplemente sigo. No es tan complicado, pero es un poquito raro que lo diga porque pareciera medio mágico, pero es muy alineación personal. O sea, que estás bien, no lo sé decir en español, in tune, ¿verdad? Bien. Sí. Atinada contigo con mi misma, intuición, claro. con tu intuición, y dijiste varias cosas que quiero regresar. Pensamiento crítico, Sí, súper. educación, Sí. entendimiento, pasión, disciplina y hacer lo que vayas a hacer y abierta a las oportunidades que van contigo. Sí. O sea, eso es una fórmula, eso es una fórmula, receta. y a eso hay que sumarle, heavy. yo creo que también tenía mucho que ver la edad. ¿Por qué? Porque, viste, hay un desenfreno y no sé, yo creo que hay como un drive distinto cuando uno está queriendo armar, lograr hacerse, definirse, encontrar quién yo iba a ser en la vida y en el mundo. Yo, que no tuviera que ver ni con el novio que tenía, ni con la familia de la que vengo, ni con más nada. Yo solita en este mundo, ¿quién quería ser? Y a mis 20, 21, 22, cuando estaba en todo este proceso de educarme y armar todo esto en mis 20s, había sí, creo que hay un fearlessness que uno tiene cuando es más joven, que a veces después cuando es más grande, pues tal vez piensas las cosas un poquito más. Yo no estaba pensando muchas consecuencias, yo era como que, claro que sí, tú. Sí. Y así, con mucho entusiasmo, pero siempre mucho entusiasmo detrás de lo que hago. Y cuando yo me entusiasmo con algo, ya está, va a salir bien. Y te encuentras ahora, desde esa primera puerta con esa primera entrevista, como host del programa más popular de Australia. Sí. De repente, una puertorriqueña... Pasaron como 25 años, Ajá, pero no importa, llegaste. Llegué. ¿Cómo llega Sí. eso? Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo abraza esta locura de celebrity en Australia que estás liderando este programa hace cuánto, 6, 5 años? Acabo de terminar de grabar la 6ª temporada, acabo con ellos. Es un programa que ya existía previo a mi inclusión en el programa. Y soy una de 3 expertos que forman parte del panel del programa. Obviamente la única es centrada en sexualidad y es un programa donde la gente se casa a primera vista, muy, muy popular, muy Eso visto. está bien fuerte. Sí, está bien bueno, en verdad. Pero es a reality that we love. Es un reality que es muy, muy excelente. ¿Y cómo caigo? Igual que todas las cosas grandes, me llamaron un buen día. Yo había hecho un programa para el 2014 a 16, hice varias temporadas de un programa para Fox Latin American Networks, que fue nominado a un Emmy en New York. Y en la fiesta de los Emmys, en el post-after party, después de haber perdido, pero igual gozándome mucho la fiesta, conocí a alguien que es director creativo de Endemol Shine Australia y se hizo mi amigo, así como que pana de jangueo de esa noche, y más nunca lo vi, pero nos seguimos en redes. Y habían pasado como no sé cuántos años, como 3, 4 años, y me escribió yo estando en Buenos Aires, que me había ido el 2020 a por fin hacer un año fuera de Puerto Rico, cerré mi apartamento de aquí, agarré las maletas, me llevé a la perra, nos vamos para Buenos Aires un año, estaba haciendo un programa de televisión diario, lunes a viernes en vivo. Cierra la televisión con la pandemia y yo estaba en mi apartamento. Como todo el mundo viendo, a ver, nos morimos, no nos morimos. Exacto, ¿qué pasa? como todo el mundo. Pero hiciste una serie súper chula, yo la veía. Hice un montón de lives y de hecho estuve trabajando muchísimo durante ese primer año de la pandemia en redes. Pero nada, estando en esa situación, en un país que no era el mío, que no podía salir porque salían 2 vuelos de Argentina mensuales para ese comienzo de la pandemia, me llama Owen a decirme que si yo tenía algún material en inglés, porque él se acordaba bien de nuestra charla, que yo hablo inglés, que qué sé yo. Ah, pues sí, claro, lo puse en contacto con mi equipo. Y el mes siguiente, ya en el próximo vuelo que salió, me sacaron de Argentina. En pura pandemia. En pura pandemia. Argentina, Sydney. No, bueno, fue Argentina, Puerto Rico, porque tenía que como que soltar unas cosas acá, hice cuarentenas en todas partes, claro. Todos los protocolos que hubo que hacer. Pero Argentina, Puerto Rico... Y entonces me organicé y me fui de Puerto Rico a Sydney a encontrarme con un país que no tenía COVID en ese momento en transmisión,
porque habían cerrado el país y no tenían como que la proliferación que pasaba en otras partes, no habían mascarillas, era como que Llegaste a otro planeta. a otro planeta bien distinto y entonces y con esta oportunidad de hacer este programa que me lo plantearan y me pareció interesantísimo, sobre todo por las conversaciones que podía generar la temática del programa. Era la primera vez que había un programa que estuviera generando ese tipo de conversación diaria en el país y me pareció súper interesante poder tener el impacto. Y también a los 40 y tantos que fui, yo tengo ahora 51, habría ido 45, 46 cuando empecé a ir, era un reto personal, porque no me conocía nadie. Exacto. O sea, cero referencia. Latinoamérica, muchos otros países que me conocen hace 20 años, pues tal vez me vieron hace 20 años y se acuerdan y más o menos saben quién soy, pero como que ya quedé instalada. Acá yo decía, bueno, tendría algo interesante que decir. Of course. Sí, bueno, pero uno se hace, o yo me hice, no sé si uno, pero yo me hice esos planteamientos. Y pensé, qué buen reto ver esta aventura. Y me tiré así de cabeza de aventura. ¿Y qué aprendiste ese primer año? Me cambió la vida. ¿Cómo? De muchas maneras. Primero que pausé. Yo llevaba 20 años que hacía mucho viaje, mucho más cortito, pero muchos más viajes durante el año. Llegué a Australia a hacer este programa y como había pandemia no había manera de salir, así es que incluso en los breaks de grabaciones no podía irme del país. De cantazo estuve 7 meses en un mismo lugar y yo hacía 20 años no había estado 7 meses en un mismo lugar, siempre tenía viajes en ese espacio de tiempo. Y también en un país que no conocía a nadie, que llegué hasta sin la perra. olvídate de mi productora, de mi equipo. Yo con la maleta. ¿Quién es Emily in Paris? Alessandra en Sydney. O sea, versión 40s. I love Esa fue la aventura. Y me empecé a conocer a mí de una manera distinta porque pasé mucho tiempo sola. Entre que era pandemia y hubo en esos primeros meses, pues esos primeros meses de estar aislada en Argentina, en Puerto Rico con mucho distanciamiento y después allí sin conocer a gente los primeros meses. Igual conocí gente fácil, rápido, pero nada, no, sigue estando sola. A 15 horas de diferencia de toda mi vida, de todas mis personas. Tenía muchas horas del día que era para yo decir, ok, observarme, ver qué tipo de vínculos hacía, qué tipo de personas sentía que eran así como que conectábamos o había química o me daban ganas de ser amiga o amigo. Aprendí un montón, me cambió toda la vida, le he bajado tantas revoluciones a tantas exigencias y soy tanto más bondadosa conmigo hoy que hace 6 años atrás. Eso es un grand reveal. Sí. Eso no es fácil llegar ahí. Eso no es fácil, pero me tocó un cambio radical en toda la estructura para tener la pausa de darme cuenta y fijarme en cositas que había entre toda la vorágine así tan rápida, durante años no había realmente observado en mí misma. Pero fíjate, interesante que estás hablando de encontrar una paz y una pausa mientras tu popularidad en un programa tan importante subía. O sea que sí. es un yin yang súper interesante. Pero me dio, sí, esos primeros 2 años lo que sí pasó es que como grabamos, obviamente antes de que salga al aire. Todavía no había salido. Los paparazzis todos sabían, porque ellos se enteran, y es un programa súper popular, así que desde que llegué pues ya me tomaban fotos en la calle, pero publicaban y nadie sabe. Exacto. Sí, así que llegó una mujer ahí a hacer el programa, hasta el año que viene que no lo vieran. Y no fue hasta que ya regresé que dije, ok, ya, porque esos primeros meses fue súper anonimato, nadie me conocía. Donde fue, o sea, no me encontraba con una cara amiga, ni era yo reconocible como figura pública como me pasaba en tantos otros países. Así es que yo me iba a Bondi, donde siempre viví en la playa, y me sentaba allí en la playa, en el lawn, a mirar a los surfers y qué sé yo, y como que a pensar cosas, y la paz y la tranquilidad no había tenido eso hacía mucho tiempo. No porque en otros lugares no tenga paz, pero siempre de alguna manera alguien te cruzas o alguna mirada tienes encima. Y no me había pasado hacía mucho, mucho tiempo esa experiencia de sentirme tan... Y ahora, 5 años después, en el top de esa popularidad, ¿qué viene? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu mindset? Mi mindset no ha cambiado tanto. Yo soy muy intuitiva y me gusta hacer las cosas que siento que tienen propósito, que en mi cabeza le puedo hacer sentido y que me sirven hoy día a la vida que estoy tratando de armarme y crear para mí. Y que me enorgullece mucho poder hacerla por mí misma. Hay una cosa ahí de logro personal que tengo hoy día que no sé si tenía hace 15 años atrás, pero que me ha venido muy bien y que la valoro un montón y no la quisiera cambiar. Así es que
se viene todo. Yo no veo límites a lo que puedo hacer, ni veo límites a llevar mi profesión a donde sea, porque son pláticas que siguen siendo importantes de diferentes maneras. Hoy día no estoy hablando tanto, qué sé yo, de la técnica 45 de sexo oral. Exacto. Háblame de eso. Pero nos sentamos a hablar tranquilamente de la experiencia perimenopáusica y de las cosas que es un tema increíblemente importante. Importantísimo. Que tampoco se hablaba y ahora se está hablando muchísimo más, pero todavía hay tan poca información. Hay poca información, pero por lo menos ya se está hablando de la información que venía siendo mala. Y ahora recién, hace unas semanas, acaban de pasar, el FDA está eliminando, por ejemplo, los black box warnings en las hormonas de reemplazo hormonal, que antes muchas personas pensaban que te causaban cáncer, no tienen un indicio mayor de cáncer. Han habido estudios que han estado incorrectos. Así que por lo menos ya sabemos lo que estaba mal, ya se está hablando desde un lugar distinto. ¿Y cómo cae eso en tu narrativa y las cosas que estás haciendo? Porque es la temática del momento. O sea, la temática del sexo lo que tiene es que el sexo es la experiencia que tenemos todos los seres humanos en común. Hombres, mujeres, del género que te quieras identificar o que te sientas o como fuera. Todo ser humano es un ser sexual. Entonces, el poder entender no solamente lo que significa para uno, amigarse con el cuerpo, amigarse con las fantasías, amigarse con las ideas, con las religiones, con la cultura, con la sociedad, con el patriarcado, todo eso internamente. Y entonces comunicar vulnerabilidad con otra persona son procesos bien complicados del ser humano y que depende del momento de vida que estás pasando, te impacta por un lugar u otro. Entonces es como un tema interminable, porque si fueses a hablar de algo nada más, de sexo, ¿qué fuese lo más importante? Que la relación sexual más importante que cada ser humano va a tener en su vida es la que tiene consigo mismo. Todo empieza en casa. Si tú estás bien con tu sexualidad, tú vas a tener una buena sexualidad. Si tú andas con rollos con tu sexualidad, con tu cuerpo, con tus ideas, si no hay alineación, si no sientes que hay empatía, equidad o estas cosas que te hacen falta para realmente conectarte con alguien desde un playing field equitativo y libre, pues seguramente tengas un poquito de dificultad. ¿Oíste? O sea, ¿y qué nos recomiendas para mejorar entonces esa relación sexual con uno mismo? Por ejemplo, a alguien en los 20s. En términos de práctica pasa mucho por la masturbación, porque es el momento y el lugar donde no tienes la presión de otra persona pendiente a ningún tipo de respuesta. Es como que lo más tranqui porque estás contigo mismo, contigo misma. Y entender cómo uno reacciona eróticamente es súper importante, sobre todo a medida que pasa el tiempo. Muchas personas piensan en la masturbación como algo de la adolescencia. Y pues nada, cuando tu cuerpo cambia y cuando tus intereses son distintos y cuando tus fantasías van evolucionando, lo que te funcionaba a los 18 y a los 25 no te va a funcionar necesariamente a los 55 ni a los 80. Y la sexualidad se sigue viviendo y se sigue experimentando durante todo el transcurso de la vida. Entonces, pues encontrar esas conversaciones, el normalizar la experiencia, el potenciar las cosas que nutren para que sea saludable y positivo el impacto que tiene la sexualidad en la vida de cada cual. El reto, animarse a ser vulnerable, que es de lo más difícil. Eso es bien difícil. Es bien difícil. Hay que tener mucho coraje en el sentido de valentía, perdón, no coraje, courage. Hay que tener mucha valentía para animarse a mostrarse y no permitirse que la mirada del otro y el juicio del otro termine impactando tus acciones y tu vivencia. Entonces, pues nada, son temas que son profundos y la perimenopausia entra. Pues nada, porque es un tema muy actual y cuando no es la perimenopausia, hace unos años estaban hablando, qué sé yo, en Argentina había todo un tema con el poliamor y en otro momento de repente se vuelve un tema cuando las 50 sombras de Grey, todo el mundo estaba hablando de BDSM. Ahí sí que mi abuela lo leyó escondida en el baño. ¿De verdad? Sí. Yo lo estoy leyendo, Lucien, y yo, pero me estoy escondida en el baño. Y yo, ok. Pero mira qué maravilla. Pero mira eso, o sea, mi abuela tenía en ese, qué sé yo, 85 años. Me encanta. Y le fascinó. Me encanta. Alessandra, hablamos de la parte profesional. Sí. Has armado una vida desde Puerto Rico, trabajando alrededor del mundo. Sí. Háblame un poco de la parte personal. ¿Qué quieres saber de la parte personal? ¿Cómo, o sea, cuando armamos una vida, pensamos en estabilidad, pensamos en pareja? No necesariamente tenemos que tener una pareja, pero si queremos tener una pareja, háblanos, sé que estás soltera a los 50 años, es otra evolución. Yes. No sé ni qué preguntarte porque voy como que, ¿cómo ha caído eso y cómo has manejado eso, verdad? Y te lo pregunto desde el punto de vista de
tenemos mucha ambición, tenemos muchas cosas, queremos hacer esto aquí, queremos ir allá, queremos aceptar las ofertas en Australia o en Argentina, pero también queremos otras cosas. ¿Cómo ese balance, que odio hablar de work-life balance, pero dame algún insight de armar y estar contenta con nuestros propios choices, no matter what? Exacto. Y ahí, right? Ahí llegué. Tiene mucho que ver con adueñarme de mis propios choices y realmente elegirlos con ganas. Tú sabes, eso que te decía del entusiasmo, para mí es muy importante sentir que hay entusiasmo detrás de lo que estoy haciendo. Si no, es como que no me inspira y no quiero perder el tiempo en mi vida haciendo cosas que no me motivan y me inspiran bien. Mis viajes me dan yo creo que la gente a veces piensa que la perspectiva es muy atípica porque sí, no todo el mundo viaja tanto por trabajo como viajo yo, pero mis viajes nunca han sido un impedimento para una relación de pareja que tiene muchas ganas de estar ahí. No fue un impedimento en mi matrimonio, no fue un impedimento en todas las relaciones que he tenido desde entonces. Hace ya varios años que no hablo públicamente de con quién sí, con quién no y qué hago y qué no hago, pero soltera no es solitaria ni aburrida, claramente. Y soy muy afortunada de que he vivido amores muy hermosos, muy intensos. Nunca pasó por la parte profesional entrando en cuestión. Sí pasa porque a mayor y mejor conocimiento propio, mejor estoy tranquila yo y realmente necesito que alguien venga a sumar de una manera muy extraordinaria para que me sacuda un poquito de la paz y la estabilidad que yo misma me he logrado dar y que realmente al final del día termina siendo mi mayor logro, porque no es lo más esperado en una nena de María Reina, de mis cualidades. En nadie, exacto. De una mujer en particular, o sea, para las mujeres la exigencia y el mandato es tanto más rígido que para los hombres. Me parece tan anormal y tan anti todo. Darme cuenta de el espectro de posibilidad, porque también eso me da Puerto Rico. Puerto Rico es muy Puerto Rico. Y vas a otros países y te das cuenta que el mundo es tanto más diverso. Y no es que esté bien o mal, es que somos todos distintos. Entonces uno aprende de cada lugar. Y yo sigo viendo esta expansión y sigo teniendo y encontrándome con expansión de pensamiento, expansión de perspectiva, expansión de posibilidades. Hasta en mi profesión, tengo una profesión que expandidamente, una posibilidad que no existía mucho. Entonces, pues nada, estoy súper bien. Y pues nada, me tengo que enamorar, pero no es complicado, es que me enamoro y no ha aparecido una persona y te que me pregunto porque tanto. eso es lo que, para mí, lo que has hecho es lo que debemos aspirar. Do not settle, own your choices y que siga el camino, porque it's okay. Y lo más importante es, y lo hablaste de una manera de sexualidad, de conocerte a ti mismo y estar ok contigo mismo de esa manera y de todas las demás. Y de todas las maneras. Porque empieza contigo. Exacto. Más nadie va a vivir mi vida, la voy a vivir yo como quiero que sea esta vida que tengo oportunidad de vivir. Alessandra, siempre acabo los Power Up Talks con 3 preguntas. ¿Qué le dirías a Alessandra más jovencita? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? Hay un montón de cosas. Pero diría que yo creo que yo presté mucha atención cuando me dijeron de chiquita cómo se supone que fuera la vida de adulto. ¿Cómo se supone? Ese should, hay que eliminarlo. El should que tenemos todos y todas, o sea... Que todavía lo tenemos. Sí, en mi realidad de mi casa nunca existió la posibilidad de no estudiar college. Obviamente yo iba a hacer una carrera universitaria, aunque después no lo utilizara, pero yo iba a tener la educación, eso iba a ser. La expectativa de que me casara, que tuviera hijos, que, qué sé yo, me comprara determinada casa, tuviera ciertas cosas o me armara de cierta manera muy tradicional, como lo han hecho tantas amistades y tantas personas queridas en Puerto Rico. Yo creo que los mandatos, darme cuenta que el menú es tanto más amplio del mandato tal vez pequeño o más limitado que tenía cuando era más chiquita. Sí. Y me ha sorprendido durante todo el transcurso de mi vida, me sorprende mucho... wow, que era tan limitado. Y yo juraba que yo no era nada limitadita. Me siento más a gusto sin esas limitaciones. ¿Qué mal consejo te han dado? Mal consejo, no sé si mal consejo. No mal consejo, pero algo como que, espérate, esto yo no lo voy a hacer. Que me mude, que me vaya a vivir a Estados Unidos, a Miami o a Los Ángeles, porque para la carrera... Muchas veces se me dio la sugerencia... Sí, que mejor es quédate allá.
Y para mí era importante vivir en Puerto Rico, para mí era importante no perder el vínculo con mis sobrinas y con mis sobrinos y con mis hermanos y con mis amigas de toda la vida, y tener el ancla a tierra siempre se me hizo bien importante. Sí, ese es el corazón. Sí, es un poquito, el regreso a casa también de alguna manera me recuerda de dónde vengo y muchas veces a veces me trae de vuelta a cosas muy originales y a veces me recalca lo bien que he hecho en ya no seguir pensando de determinadas maneras. Y está todo bien porque te da todo. Lo abrazo todo como lo que es. Pero yo creo que eso, el no pensar que los mandatos son tan rígidos y abrirme a la aventura, decir que sí todas las veces, me diría. ¿Qué gran consejo te han dado o qué gran consejo nos darías? Mi papá me dijo una vez, que en paz descanse, hermoso, me dijo una vez que, porque yo no sabía que yo quería estudiar, antes de tener mi revelación vocacional, cero idea. Y él me dijo, estudia lo que tú quieras, puedes ser tejedora de canasta si quieres, pero lo estudias y sé la mejor. Y yo dije, ok. Sabía que me tenía que gustar lo que yo fuera a hacer, pero que no por eso tenía que no esforzarme y no hacer todo el legwork que fuera necesario y no tener la meta de, si voy a hacer algo, lo voy a hacer súper bien y de la mejor manera que puedo hacerlo y con las mejores ganas y con la mejor energía. Y yo creo que ese ha sido un consejo que me lo recuerdo yo misma cada rato y tiene peso. Ha sido bueno para mí. Gracias, Alexandra. Gracias, ha sido Lucien. un placer conocerte más y ver cómo armaste una gran vida y todo lo que falta. Muchas gracias. Estás en Power Talks.